En La Tertulia, hoy mesa de análisis internacional en martes 29 de diciembre de 2020. Nos acompañan Nicolás Pose, Leo Harari y Gustavo Calvo. Vamos a un segundo tema, más puntual si se quiere, menos ambicioso que el primero, que nos quedó corto, seguramente nos quedó corto. Vamos a una noticia de estos días, vamos a Estados Unidos concretamente. El presidente saliente Donald Trump cedió a las presiones que lo rodeaban y promulgó el domingo la ley con el plan de ayuda para la economía, que había sido acordada entre republicanos y demócratas en el Congreso. En su comunicado, Trump destacó que con su firma se restauran los subsidios por desempleo y se frenan los desalojos. Estas y otras medidas aprobadas durante la pandemia habían expirado en la noche del sábado, por lo que se temía todo tipo de repercusiones sociales si el acuerdo no terminaba con el aval de la Casa Blanca. La posibilidad de que las ayudas se discontinuaran fue utilizada en estos días tanto por demócratas como por republicanos para insistir ante el presidente para que finalmente acompañara. Bueno, de todos modos, si bien Trump firmó, volvió a objetar algunas normas del texto. En particular, pidió que se tripliquen las ayudas de $600 a las personas más vulnerables y criticó que una parte de los recursos se destine a programas que no están vinculados con la pandemia. Nicolás, esta vez te paso a ti la pelota en primer lugar. Yo creo que fue un pequeño show montado por Donald Trump como uno de sus últimos actos de retirada, pero que nos señalan un tema más general que vale la pena tener en cuenta, o al menos empezar a pensar, que es cuál va a ser la relación futura entre Donald Trump y el Partido Republicano. Yo creo que en los próximos años vamos a observar una disputa por quién va a liderar el espacio de oposición en los Estados Unidos. Y allí esta jugada de los últimos días, yo creo que se entiende en esta clave, ¿no? Trump reclamando un nivel de subsidios más elevado, algo así como $2.000, cuando los republicanos en el Congreso habían acordado un subsidio de $600. Los demócratas, frente a la noticia, se mostraron, naturalmente dispuestos a incrementar estos pagos, y en ese marco hay algunas declaraciones que no podemos dejar de notar. Por ejemplo, John Bolton, quien fuera asesor de Donald Trump en materia internacional y que luego salió de forma medio tumultuosa de la administración tras una diferencia con el presidente, planteó si Trump se había vuelto socialista frente a este pedido de incrementar las ayudas o los subsidios estatales. Yo creo que esto marca un poco la dinámica de relacionamiento y de potencial conflicto entre Trump y los republicanos para los próximos años, teniendo en cuenta de que ya los republicanos tuvieron que adaptar un conjunto de tradiciones, un conjunto de visiones del mundo para hacer lugar a lo que fue el trumpismo en estos últimos 4 años. Y quién va a liderar la oposición tiene consecuencias sistémicas, tiene consecuencias para el funcionamiento del sistema político estadounidense en su conjunto, y por lo tanto creo que este es el primer evento de varios que vamos a ver en esta línea. Gustavo está pidiendo pistas. Desde que empezó a hablar Nicolás, casi, ahí ya estaba por largarse. No lo voy a contradecir, me parece bárbaro el enfoque. Sí, yo quería aclarar porque, como siempre, digo, disculpame Emiliano, pero tus colegas del norte titulan a veces un poco deficientemente, ¿no? Lo que Trump estaba pidiendo era $2.000 por semana, no 600. Quería aclararlo. Las motivaciones son las que dijo Nicolás. Perdón, vamos a precisar bien los números, ¿cómo son? Claro. A ver. O sea, esta ayuda en principio se instrumentó en marzo del 2020. Sí. Y se fue prorrogando hasta llegar a una prórroga que se iba a hacer se acordó este 21 de diciembre para el próximo semestre, digamos. Que tenía un cálculo de unos $600 por semana, por adulto y por niño. ¿Está bien? Repito lo que acabas de decir, $600 por semana. Los famosos cheques firmados por Trump incluso, ¿no? Eso en marzo del 2020 se instrumentó cuando se hablaba de aquellos cheques de Trump, exactamente. Trump no había querido firmar esto, lo cual causó mucho mal humor, digamos, entre demócratas y republicanos, porque esto llevó negociaciones arduas, es verdad. El argumento de Trump es que él pretendía dar $2.000, no 600. Pero no importa, digamos, de hecho, como dijo Nicolás, aprovecha para montar un show. Ahora, es importantísimo, en vistas a futuro, y a lo que plantea Nicolás,
el 5 de enero, que es cuando va a resolver Georgia su nueva elección, porque allí está en juego un senador que puede darle el empate a los demócratas en el Senado y puede darle una eventual mayoría en un montón de iniciativas que puede tener el gobierno de Biden. Si eso no sucediera, los republicanos mantienen el Senado y Biden va a tener que negociar casi todas sus acciones o propuestas, tanto fiscales como económicas. Eso es importantísimo. Y eso va a estar teñido, como dijo Nicolás, de la relación entre el Partido Republicano y Donald Trump. Porque no olvidemos que Donald Trump tiene posibilidad de otro mandato todavía. La enmienda 22 del año 51 de la Constitución americana prevé 2 mandatos como máximo. Donald Trump ya tuvo 1. Podría volver a ser reelegido. Y, yendo a la frase de Nicolás, yo creo que los que no duermen tranquilos hoy son los dirigentes republicanos para resolver este problema. Porque hoy, por lo menos hoy, 20 y pico de diciembre, 29 de diciembre, tanto Donald Trump como sus votantes lo tienen claro. A quién siguen. Y ese es el problema de los republicanos. Leo, ahora te toca a ti. Bueno, yo digo, menos mal que Trump pudo jugar 3 días seguidos al golf, porque así después se sentía un poco más relax y tomó la decisión de hacer su show, como bien dijeron mis colegas de la mesa. Y es verdad también, coincido totalmente, de que el problema más grande ahí va a ser dentro del Partido Republicano, que no tiene ninguna ganas de dar más plata a los pobres, que es una molestia. Pero aparte de eso, 2 precisiones. Uno, que el monto de $2.000 semanales ha sido propuesto por el senador independiente afiliado al Partido Demócrata Bernie Sanders, ya en marzo. Y él había dicho que sí, que no alcanzaba con darle a la gente para que no se muera o lo echen de la casa, sino que había que darlo como un estímulo directo a la economía. Y estuvo insistiendo en eso. Trump después se agarró a eso, efectivamente, como marcaba Gustavo, porque está haciendo ya campaña para la próxima. Pero la otra anotación que quiero hacer es que ese proyecto de ley tiene 5.700 páginas que han sido negociadas una a una, noche y día, sábado y domingo, entre republicanos y demócratas, sobre todo en la Cámara Baja. Y hay muchas cosas en juego ahí, como por ejemplo la inmunidad posible que pedía Trump de las empresas privadas por las consecuencias que ellos hayan tenido, no tomando en cuenta las medidas necesarias para evitar efectos negativos de la pandemia. Es decir, yo no dije que había que usar máscara y se me enfermó todo el mundo, mala suerte, yo no soy culpable. Hay una cantidad, es mucho dinero, entonces hay una cantidad de pedacitos, de tirones y de negociaciones que son frecuentes en el Congreso americano, pero que aquí yo creo que la resistencia de Trump no tenía que ver con la cantidad de plata para repartir, que eso lo hizo para hacer su show político, sino con los intereses reales hacia dónde va ese dinero. Los demócratas quieren fortalecer el poder local a nivel de los estados y a niveles todavía más restringidos de territorio, cosa que los republicanos rechazan. Los republicanos querían mucho más apoyo para el sector privado, los demócratas querían más para la difusión de la vacuna en sectores vulnerables, y bueno, cada cual estaba haciendo su negocio. No da para focalizarse demasiado en el asunto del monto, porque eso efectivamente es el show. Atrás de eso hay una cruel negociación. Y ya que dije cruel, esa es la definición que Sanders dio de la actitud del presidente Trump. Él dijo, ha sido extremadamente cruel la agonía en que nos ha tenido hasta que se pudo aprobar esta decisión. Bueno, desde la audiencia, les aclaro, nos están haciendo puntualizaciones a propósito de las cifras, ¿no? Concretamente hay que distinguir entre lo que implica el monto del seguro por desempleo. 300. Por semana.
Sí. 300 por semana. 300 por semana. Y esta partida extra, que era la que estaba en juego, por una sola vez. Sí, $600. Ahí está, $600 o Trump reclamando que se triplicara, ¿no? Sí. Y como dijo bien Leo, utilizando un argumento de Bernie Sanders de marzo del año pasado. Sí, por ejemplo, tengo acá oyentes que hablan de casos concretos, de lo que se cobró en determinado momento. En abril fueron $1.200 por única vez, ¿no? Ese es el antecedente. Bueno, seguimos. Gustavo. Algunos en abril, algunos en mayo y otros en junio, porque fue escalonado. Está bien, pero estamos hablando de partidas únicas, no por semana, etcétera. El cheque de Trump, lo que se llama. El cheque de Trump es una partida única que existió que existió a comienzos de este año y que va a existir o debería existir en el paquete nuevo, y la discusión estaba en cuál era el monto, ¿no? Claro. Aparte está la cifra del seguro por desempleo, que esa sí es semanal. $300 por semana. Sí. Simplemente a modo de información vale la pena mencionar que esta cifra había sido acordada por el propio equipo de Trump en el Poder Ejecutivo. El subsecretario del Tesoro había negociado en el marco del Congreso este acuerdo, y cuando se anuncia, él menciona su satisfacción por el acuerdo alcanzado, y al otro día Trump plantea estas objeciones en el marco de este pequeño show político que mencionaba. Sí, es un juego de poder, es decir, la posición de Trump es: el partido negocia, pero la última palabra la tiene el líder. Y él entiende que él es el líder. Y eso es lo que se va a dilucidar en estos años que vienen. Problemas que no tiene en ese grado el Partido Demócrata, es cierto, pero ya que Leo mencionó a Sanders, sí es cierto que el Partido Demócrata va a tener sus pequeñas tormentas. Bernie Sanders está quejándose, así como la gente que lo rodea, de que muy pocas de sus propuestas están siendo tenidas en cuenta, de que aquel enamoramiento inicial de Biden con el ala izquierda de su partido está enfriándose y se está tomando una posición mucho más de centro que la esperada por ese sector. Entonces va a ser bastante interesante el desarrollo del próximo gobierno. Yo creo que por una razón, por la que dice hoy de Georgia o del posible senador que haga la diferencia, o por algunas discusiones internas, el gobierno de Biden va a ser un gobierno muy trabado, me da la sensación. Un gobierno que no tiene aceitado el desarrollo del poder, es decir, un Senado complicado, una interna que cuando pasen los meses va a empezar a reclamarle cosas que Biden quizás no se sabe si pueda darlas, y en el área internacional, que yo siempre me fijo, hay muy poco que cambiar, porque las estrategias geopolíticas se marcan no en tiempo real, se marcan con cierto tiempo de antelación, y Estados Unidos tiene un camino de contención con China claro, que Trump ha seguido, y que cambiará el tono con Biden, pero no los objetivos finales. Leo, te dejamos el cierre a ti a propósito de lo que cabe aguardar de la relación Trump-Partido Republicano, y lo que ocurrirá con el gobierno Biden. Bueno, sí. En mi opinión, en los últimos meses en particular del gobierno de Trump han sido un intento de llevar a algo parecido a un golpe de Estado. Lo probó cuando le decía a la gente armada de los soberanistas, o como los quieran llamar, stand by, esperen ahí, quédense, no se vayan, pero tampoco ataquen hasta que yo les diga, cuando los llamaba mi ejército, cuando intentó que la Guardia Nacional se impusiera incluso al rechazo de los gobernadores para participar en la represión de manifestaciones en diversas ciudades y estados de los Estados Unidos, y ahora con otra cosa que hoy no nos dio el tiempo, pero que era la otra gran cosa, que era el presupuesto militar, en donde Trump ha estado bloqueando, y por primera vez en todo su gobierno el Congreso es capaz de forzarle el veto para poder, entre otras cosas, aumentar el salario de las tropas, que es una de las sanciones que le hace Trump a las Fuerzas Armadas, que no lo han seguido en su deseo de hacer una especie de ley marcial por el supuesto fraude electoral. O sea, él está en el camino de consolidar la derecha del Partido Republicano, más todos los grupitos
extremistas de derecha como su propia base social, que es la que ha sido, pensando en un futuro más brutal. Es una especie de Le Pen escala americana. ¿Eso de golpe de Estado o cuasi golpe de Estado no es un poco exagerado, Leo? No, si vos lo seguís de cerquita, ha hecho todo lo posible para eso. Incluso hubo reuniones. Gustavo escucha y se agarra la cabeza. A ver, ¿por qué, Gustavo? No, que se agarre la cabeza, no, que ponga las manos atrás de las orejas para escuchar. Porque ha habido reuniones en la Casa Blanca con los jefes militares pidiéndole que impongan la ley marcial para establecer un nuevo proceso electoral, cuando todo el mundo estaba diciendo que el proceso electoral estaba correctamente hecho. Bueno, y eso llamarlo como quieras. Esta bomba aparece en el final del bloque. No sé cómo hacemos para encauzar algo de discusión al respecto. Gustavo, lo tuyo, y después Nicolás para completar. Me hace acordar a los argumentos de algunos políticos latinoamericanos en las últimas décadas diciendo que hay que aplastar a los ejércitos directamente, no tenerlos porque corremos peligros de golpes de Estado según la historia de dictaduras militares que hemos tenido. Y bueno, ¿quién tiene el ejército más poderoso del mundo? Estados Unidos. ¿Cuántas dictaduras ha tenido? Ninguna. Es un tema cultural, es decir, ni Trump ni nadie va a cambiar el establishment. Nicolás. Si querés terciar. Ha sido una transición inusual, ¿verdad? La demora de Trump en reconocer, que en realidad ha sido un reconocimiento fáctico, no un reconocimiento explícito de que ha perdido las elecciones y algunos movimientos de estas últimas semanas, nos apuntan a una transición inusual que hay que ver si es un episodio aislado o si hay una continuidad o cierta repetición en los próximos años, en el marco de una política estadounidense que sí está tal vez más polarizada que en otros momentos históricos. Ya venimos con un final rápido, a toda yapa, digamos, a toda yapa.